Jake, ¿qué pasa? Necesito tu ayuda. Perdí mis calcetines de la suerte. ¿Dónde los viste por última vez? ¿Cómo encuentro mis calcetines sin perturbar esto? Siguiente parada, Range Creek. ¡Yujú! ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo era su vida? No puedo esperar para excavar e intentar encontrar estos artefactos. Se puede mirar al pasado y descubrir cosas que no se sabían. Creo que tal vez descubrieron algo. Es como un pedazo de historia en tus manos. SciGirls es financiado principalmente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde comienzan los descubrimientos. Fondos adicionales proporcionados por ExxonMobil. SCIGIRLS. We need SCIGIRLS. Come on. When I need help and I've got a question, there's a place I go for inspiration. Gotta get to the web, check the girls' investigation. What girls? Sci girls. Woo! SCIGIRLS. I need you. SCIGIRLS. Come on. You got log on, post, upload, pitch in. Yeah. Wanna get inside a world that's fascinating? The time is right, 'cause psychers are waiting. SCIGIRLS. We need SCIGIRLS. Sci girls. Easy. ¿Qué? ¿Jake? Hola, Jake, ¿qué pasó? Necesito tu ayuda. ¿Te volviste a lastimar tu espalda jugando GarageBand? No es eso. Perdí mis calcetines de la suerte y mi examen de ciencias es mañana. Bueno, ¿dónde los viste por última vez? En mi casillero. Debería ser fácil encontrarlos en tu casillero. ¿Lo has visto últimamente? ¡Oh, acabar! Pero mi casillero es una obra de arte. Sé exactamente dónde está todo en todo momento. Sí, claro. ¿Cómo encuentro mis calcetines sin perturbar todo esto? Bueno, puede que esto rebase hasta las SciGirls. Pero veré si pueden ayudar. Gracias, Is. Eres la mejor. Sí, lo soy. Bueno, nos vemos, Jake. Hola, SciGirls. Les tengo un trabajito. Debo arreglarlo. Oigan, ellas necesitan encontrar algo y llevar un registro de dónde vino. No serán calcetines de la suerte, pero puede que funcione. Creo que me siento muy nerviosa y emocionada sobre el campamento de arqueología. Me gusta la geología porque se puede mirar en el pasado y descubrir cosas que probablemente una no sabía. Es como un pedazo de historia en tus manos. No puedo esperar para acabar e intentar encontrar estos artefactos. Tal vez encontrar un descubrimiento importante, espero. Creo que no tendré problema con acampar sin agua o electricidad y todo eso porque es al aire libre. No me da miedo. Me encanta acampar, es lo mío. Me encanta aprender cosas nuevas y no puedo esperar para tener una nueva experiencia. Hola. Hola, Me llamo Gates. ¿Y tú? soy Jazzy. ¿Alguna vez has ido a un campamento arqueológico como este? No, de hecho no. ¿Y tú? No, pero pienso que será una gran experiencia. También juego voleibol y toco la guitarra. Yo también. Tenemos mucho en común. Jessie y yo haremos un gran equipo porque me encantan las matemáticas y a ella el inglés. Y le gusta la ciencia y a mí también. Creo que nos vamos a llevar muy bien. Estoy tan Lo emocionada. sé, también yo. René vino y nos encontró en el museo. Comencé a estudiar arqueología muy joven. Mi mamá decía que a los 3 años fue la primera vez que dije arqueología y que en realidad no podía pronunciar la palabra correctamente. Pero a la edad de Jazzy y Gates ya salía en búsqueda de sitios arqueológicos. Cada verano hacemos trabajo de campo con estudiantes para que reciban el entrenamiento arqueológico que necesitan si quieren entrar en esta profesión. Siguiente parada, Range Creek. ¡Yujú! Bien.
Mira, es como una foto de ti. Nos estábamos grabando en un camino con baches. Me estaba filmando y cuando volteé la cámara me dijo, no me mires. Ella es René. cielo. Di hola, René. Hola, René. Kate, ¡Sonrían! Ya sí. ¿qué es lo más fascinante que han encontrado en Ranch Creek? ¿Encontraron algún juguete o arma? ¿Quién fue el dueño anterior? Le hicimos muchas preguntas a René. Nos pasamos todo el tiempo hablando. ¿Y qué tipo de bichos hay allá afuera? Lo que sé que no me gustará de este campamento son todos los escorpiones, chinches y arañas. Anoche los mosquitos estuvieron graves. Tenemos escorpiones en el sitio, están en todos lados. Vi un puma esta mañana y era bastante grande. He visto 7 osos ya. Vi 2 la semana pasada de 150 libras, bastante grandes. Oh, vaya. Todo lo espeluznante que te pueda comer se puede encontrar ahí. René es fantástica porque contestó todas nuestras preguntas y tiene mucha energía. Estoy tan emocionada. Ya casi llegamos. Estamos como a 1 milla, pero parece ser más. Es hermoso. Ya llegamos, Gates. Documentémoslo. Esas son las arqueólogas. Tienen estudiantes de 2 a 4 semanas y reciben entrenamiento formal en técnicas de excavación y muestreo. Bienvenidas a Ranch Creek. ¡Guau! ¡Miren esa vista! Estamos en Ranch Creek Canyon, Utah. Creemos que este lugar probablemente es Fremont. Esta semana en el campamento arqueológico intentamos descubrir más sobre la gente de Fremont, especialmente su dieta y cómo comían. Nos importan los fremontes porque son originarios de esta área circundante y solo queremos saber quiénes eran estas personas, de qué se trataba su vida, cómo vivían, a dónde iban. Tenemos tantas preguntas que deseamos contestar desesperadamente. Vamos a investigar el arte rupestre, los graneros donde los fremontes almacenaban su comida, así como excavar. Luego se lo vamos a presentar a René. Hola, soy Jassy. Me gusta correr. Estoy en el equipo de campo traviesa. Me gusta la patineta. Me gustan todos esos deportes. Soy nativa americana. Voy a los powwow, que son bailes y competencias. En los powwows uno no toma clases, solo mira y aprende. Este es mi gato. Su nombre es Captain Jeeves. ¡Auch! Fuimos a ver algo de arte rupestre. Encontré una pluma y me la puse en el cabello para entrar en contacto con la cultura sobre la que estamos aprendiendo. Pictografía. ¡Pictografía! Sí, están pintadas en la roca. ¿Cómo sabes si están talladas o pintadas? Hay 2 tipos de clasificaciones, las pictografías y los petroglifos. Una pictografía es una pintura en la pared y un petroglifo, ¿Está picado en la pared? sí, como tallado. Este arte en roca es el más antiguo del cañón y de toda América del Norte. Al buscar evidencia de lo que comía la gente en la prehistoria, a veces tenemos pistas de los animales que cazaban en el arte en roca. De hecho, hacían dibujos de estos, y es su trabajo como arqueólogas intentar interpretar lo que significa este panel. Podría ser una canoa o quizá un arma. Parece una persona cabra. ¿Tienes idea de dónde habrán sacado el blanco? Probablemente molían algún tipo de tierra o algo, claro. Lo dibujaba muy rápido, luego me percataba de más detalles y al final tenía la forma de este. Con suerte algunas ideas de lo que podría ser. Hay algo justo ahí. Ahí, Creo que tal vez descubrieron algo. hay algo justo aquí. Un cuerpo femenino y una cabeza y alas. Mira René, esto. Acaban de encontrar otra figura. Es un antropomorfo blanco. ¡Wow! Es fantástico. No había visto esa figura en ese panel antes. Es maravilloso. Es lo que esperamos ver cada día acá afuera. René se volvió loca. Estaba como, ¡santos cielos! Me encanta cuando alguien hace un nuevo descubrimiento. Encontrar eso fue muy asombroso porque una se siente muy importante de encontrar algo en realidad. Es muy agradable tener un par de ojos frescos por aquí. Luego la que sigue es un tejedor de cestos. Este es diferente del anterior porque este está grabado y el otro solo está pintado. La figura de la izquierda es probablemente de alrededor de 500 después de Cristo y la figura a la derecha probablemente es de hace unos 500 años. Se nota por el color. De hecho, es cierto. Encontramos una de cientos de años de antigüedad.
La última que tenemos es el panel Fremont. Estos son petroglifos. Significa que están picados en la piedra. Definitivamente hay algo diferente en el detalle. No sé si era solo por su cultura o porque estaba tan bien conservado. Veo como 4 guerreros diferentes. Me pareció bastante genial que era uno de los más detallados de todo el arte rupestre que vimos, como la ropa y lo que vestían. Tenían collares puestos y tenían tocados y unos cinturones geniales. Y otras personas han dicho que quizás era un chamán. Y eso podría ser el flujo de conocimiento, como una inspiración de los dioses. Está bien, nunca había escuchado esa interpretación. Es interesante. Pensé que el círculo grande me recordaba las fases de la luna, y sé que bastante de la naturaleza es sagrado para esta gente. Y tenía la luna un rayo que bajaba a la cabeza de alguien. Y entonces pensé que así era como el curandero obtenía toda su inspiración, de la luna y los cuerpos celestes. ¿Cuál era tu favorito? Definitivamente el último que tenía los indios Fremont. El arte no mostraba nada de lo que comían. No estamos viendo mucho además del venado. Podrían estar cazando ese venado, pero esa solo tiene unos 200 años de antigüedad. Creo que es algo poco concluyente. Estamos regresando al campamento. ¿Eso fue divertido? ¿Piensa que fue divertido? Sí. ¿Les gustó? Sí, muy divertido. Sí, estuvo ¿Qué es bien. lo que Fue opinan? divertido, lo hicieron bien hoy. ¿Crees que lo hicimos bien, Gates? Creo que lo hicimos muy bien. ¡No! Al anochecer tocamos nuestras guitarras al lado de la fogata, unas cuantas canciones y nos fuimos a dormir. Hoy vamos a excavar a un sitio. Vamos a intentar cavar en busca de pistas o artefactos que podamos encontrar. Pensamos que esto es una vivienda Fremont, pero no estamos seguros. Y parte de la investigación va a ser la excavación que harán hoy. Cada una de estas estacas y flechas de encintado marca una unidad de 1 metro por 1 metro. Llevamos registro de dónde salen todos los artefactos dentro de 1 metro hasta que lleguemos en ese extremo a lo que creemos que es el piso. Estoy muy emocionada porque ayer no esperaba encontrar nada. Hay todavía más cosas para encontrar aquí porque nunca nadie ha buscado. En la parte del piso tenemos losas. En esta parte había una chimenea llena de ceniza, carbón y huesos quemados con cerámica a lo largo de esta orilla. Su cuadrícula está al lado. ¿Qué cosas ya se han encontrado? Cuando excavábamos en este cuadrante encontramos un pedazo de pequeño hueso de ese tamaño. También encontramos 6 pedazos de fragmento de cerámica y debería haber un montón más ahí, pues no hemos avanzado mucho. Manténla plana. Solo van a usar la cuchara porque sale bastante bien. Cucharear. ¿Puedo hacerlo? Cuando quieran empezar. Encontré una roca, una grande. ¿Qué es esto? Sosténlo. Sí, ¡Wow! ¿Qué encontraron? Parece cerámica. Una cerámica grande. Sí. ¡Santos Ah, cielos! Es una cerámica Es muy grande. lisa. Parece un pedazo de cerámica gris de Fremont para guardar comida. Todo va a regresar. ¡Wow! Es fantástico. Es parte de una vasija de 1000 años. Creía que no era nada hasta que empecé a cavar. creo que encontramos el extremo. Ahí está. Pensé que iba a ser muy pequeño, pero terminó siendo muy grande. Si pueden encontrar eso, seguro puedo encontrar los calcetines de Jake. Podemos documentarlo antes de sacarlo del suelo. Hicieron un trabajo hermoso excavando eso. Cuando encontramos algo así, documentamos su ubicación exacta. La diferencia entre la arqueología y la cacería de tesoros es la documentación. Es hermosa. Ahora que fue documentada, si quieren pueden levantarla y verla. Pueden levantarla con las manos. ¿Es en serio? Las primeras manos en levantarlo en 1000 años. Oh. ¿Cómo se ve del otro lado? Es algo
Tiene ceniza del otro lado. Oh, wow. Está solo un poco carbonizada y quemada. Es un Como recipiente de puedes ver- cocina. Habrían usado uno así en el fuego. Es asombroso, es como que nunca había sentido algo así. Solo cerámica de 1000 años. Es tan diferente de la cerámica normal. Es tan asombroso sostener esto ahora. Creo que es asombroso. Me quitaste las palabras. La dirección es 104.54. ¿Por Creo qué que hacemos encontramos esto? algo. Intentamos determinar qué tan profundo debajo de la superficie se excavó. ¿Cuánta tierra estaba aplicada sobre eso? 36 centímetros. Oh. Bueno, Así sabes que estuviste trabajando duro cuando ya no puedes reconocer tu propio color de piel. Guardamos toda la tierra que cavamos, luego la tamizamos porque podía haber pedazos de cerámica más pequeños. Solo para asegurarnos de que no se nos fue nada al cavar. bueno, empiecen. Tienen que revisar esto y ver si ven más artefactos. Pueden ser desde el tamaño de un caramelo hasta cuentas pequeñas de Heish. Bueno, eso es solo una roca. Esto también es una roca. Esto es sospechoso, pero miremos. Bueno, Gates tenía razón, pero también es una roca. Después de acabar de excavar el artefacto, debemos enjuagarlo. Llenábamos una tina de agua destilada, luego tomábamos un cepillo y limpiábamos la tierra que tenía. Oh, eso me recuerda, debo cepillarme los dientes. Siempre me preocupo de si lo tallo demasiado duro porque no lo quiero dañar. Pienso que es asombroso que algo pueda sobrevivir tanto tiempo sin terminar completamente destruido. Y queda algo. Pudimos ver las cosas de algunos de los otros estudiantes y algunas eran geniales. Me gustan los objetos afilados. Uno era una cosa para tallar y tenía un lindo color rosado. Ups, y está afilada. La otra era como una puntita de flecha de este Sí. tamaño. Dijo que era tierna. Era tierna. Gracias por excavar y encontrar la cerámica más grande del sitio. No puedo esperar hasta mañana. Está bien. ¡Lo logramos! ¡Así es! ¡Wow! Se siente asombroso. Pepino, piña. ¡Piña! Bueno, descansemos. Me duele la cara. Hoy vamos a ver un granero y los graneros son donde guardaban su comida y con suerte encontraremos restos de alimento. Estamos sobre un granero. Cuando vinimos por primera vez a Range Creek y empezamos a registrar graneros en los acantilados, tomé clases de escalada en roca. Este todavía no se ha muestreado, así que queremos mostrarlo hoy. Bueno, hagámoslo. Bueno, sí, no puedo esperar más. He estado esperando toda la semana. ¡Lo hice! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Un poco de ayuda por aquí! Cuando descendimos al granero debimos tener mucho cuidado porque el suelo estaba algo resbaloso. Y si te caías, en realidad no querrías dañar el granero. Así. Buen trabajo, Gates. Dame esos 5. Bueno, este es el granero de Fremont. Es muy frágil. Lleva aquí unos 1000 años. Vamos y levantemos la tapa. Si miran adentro, podrán ver las vigas del techo y al fondo hay una capa de arena y grava. Puede que haya restos de comida también. ¡Wow! ¿Está tan liso por dentro? Encontramos muchas heces de ratas Oh, espero que no haya eso en el casillero de Jake. y pequeños huesos. Con suerte encontraremos algo, como una semilla. Me gusta cómo arman las rocas y el adobe. Parece que pasaron mucho tiempo en esta estructura. Y que esté tan bien preservada nos enseña lo duro que trabajaron con ella. Es fascinante que cosas de hace tanto tiempo sigan existiendo. Uno realmente no piensa en la gente de entonces, pero obviamente la había. Y es asombroso qué tan avanzados eran en realidad. Este solía ser otro granero aquí mismo. Así es. De hecho, están muy bien construidos, o no estarían aquí ahora.
¿Quieren que encuentre el volumen de Tomé esto? las medidas y ella hizo los cálculos. Pensé que era genial. 437.088 centímetros cúbicos. Son 437 litros. 14 viajes en cada camino para llenar el granero con granos y luego 14 para regresar y sacarlos cuando una quiera comer. Del granero. Fue asombroso sacar tanto material de este porque había 2 graneros ahí. Así que habría tomado el doble, unas 56 cargas. Voy a tomar unas 2 cucharadas del mismo lugar en la bolsa. Tomamos unas muestras de polen. Las muestras de polen nos dicen si hay partículas de comida o la edad de la tierra. Excelente. Sí, más cuchareo. Eso está muy bien para la gran excavación del casillero de Jake. Se ve grandioso. Muchas gracias, está perfecto. Bueno, la ciencia está hecha y es tiempo de volver a subir. ¿Están listas? ¿Sí? Claro que no. Está bien. Escalando. Me pregunto cómo subían hasta aquí porque incluso con las cuerdas y con un instructor de escalada y sin esa grieta, tenían que haber subido directo del suelo porque se veía muy difícil. Escalando. Lo más sorprendente es que esté tan bien conservado. Oigan, espérenme. Era irreal ver algo como eso. Mañana vamos a presentar nuestras teorías finales, lo que es muy emocionante porque trabajamos bastante duro en esas teorías. No quiero decirle a nadie, quiero que sea una sorpresa. En general, este campamento fue una experiencia asombrosa, fue grandioso. Es una buena lección y una buena experiencia para niños como nosotros, porque fue muy agradable salir y experimentar la naturaleza. Es tan gracioso. De nuevo los bichos. René nos enseñó mucho, aprendimos muchas cosas nuevas sobre el área, fue genial. Aprendimos muchas cosas de René. Ni siquiera sabía la mayoría de las cosas. Fue grandioso porque no sabía nada sobre este lugar y es grandioso. Hola, soy Gates y estoy aquí para contarles un poco sobre mí. Me gusta andar a caballo y el snowboard. Mis clases favoritas en la escuela son matemáticas y ciencias. Me encanta la ciencia porque una no deja de aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender. Empecé a coleccionar rocas cuando tenía como 4 años. Esta es mi favorita absolutamente. Mi bisabuela me la regaló, siempre me dijo que era un huevo de dinosaurio, pero eso es lo que hacen las bisabuelas. En mis días tranquilos me gusta leer un libro. Hoy dejamos Range Creek y fuimos a buscar a René en el museo. Nos enseñó un poco el lugar. Estos son palos de siembra de maíz, frijol y calabaza Fremont. Estos son, por supuesto, para plantar semillas. Esta es una estatuilla Fremont, posiblemente es un juguete, quizá muñecas y algo de cestería prehistórica. Y esta es la reconstrucción del artista, de cómo se habrá visto esta persona con el tocado. ¿Gustaría dar un vistazo a los artefactos del sitio donde excavaron esta semana? Me encantaría. ¿Está bien? Todos estos son restos de comida que encontramos en los diferentes graneros. En algunos de los graneros tenemos semillas de pasto. Esto es arroz indio que fue tostado y este es centeno silvestre. En nuestro granero no hemos encontrado nada que fuera completamente evidente, pero enviaron una muestra de polen. No sabremos qué saldrá hasta dentro de unos meses. Tendremos que esperar un poco para esos resultados. ¿Qué creen que pasaba en Range Creek hace 1000 años? Presentamos nuestras teorías y fue genial porque René, de hecho, sí considera nuestras teorías en vez de decir, solo son niñas, no saben nada. Voy a empezar con el arte rupestre. Se ve muy profesional, Jassy. Este tipo se parece a un borrego cimarrón. Mire el tocado de cuernos de arriba. Pienso que era como un tocado de algún tipo. Luego encontramos este cimarrón. No estoy segura de si era venado o borrego, pero creo que era borrego. Eso nos dice que probablemente cazaban borregos. Y considerando lo que comían, estaba la vasija que encontramos, los huesos de animal y la punta de flecha pequeñita. Probablemente cazaban animales pequeños como conejos o aves. Y el granero estaba tan alto, probablemente para protegerlo de la lluvia, o quizás de osos o animales que pudieran subir ahí. René pensó que mi hipótesis era muy buena. La mayoría de mi teoría es similar a la de Jassy. Pienso que lo que encontramos como los huesos de animales y las imágenes, de hecho, se relacionan con lo que comían. Probablemente comían venado y conejo y algunos cimarrones. Creo que los Fremontes eran cazadores, recolectores y agricultores. La mayoría de los restos de comida que tenemos de la casa parecen tener un enfoque muy importante en los alimentos silvestres. Te tenemos una sorpresa.
Queremos que tengas esto. ¡Ay, gracias! La bitácora de Indiana Jones. Te escribimos una pequeña nota. Gracias. Oh, vaya. Pienso que Jessie y Gates son muy observadoras. Tienen un futuro brillante en lo que quieran hacer. Pero espero que de verdad sea arqueología. Muchas gracias por compartir esto con nosotras. Esto definitivamente ha cambiado algunas ideas que tenía para mi futuro. Pienso en René como una inspiración. Pensé que era genial. El campamento arqueológico de René pienso que ha tenido un gran impacto en mi vida. Hay muchas cosas que probablemente no habría sabido sobre mí. Quizá no habría descubierto que me gusta el arte y lo interpreto diferente a los demás. Creo que eso cambiará un poco mi perspectiva en la vida. ¡Abrazos! Oh. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! Sí. Y en esa capa tenemos un paladar usado, listo, 3 cartas de amor sin enviar para una Missy McClory. Oye, Y lo que parece ser pan tostado fosilizado. ¿qué? Tengo hambre. Jake, mira. Calcetines de la suerte. Ay, gracias, sí. No sé lo que haría sin ellos o sin ti. Sí, lo que sea por ti, Jake. Ay, quiero decir lo que sea. Uf. ¿Las reconocen? Oh, sí. ¿Les gustaría hacer trabajo de reparación? Sí, me encantaría. La forma en que las reconstruimos es con material de archivo. Esparzan un poco en cada lado. Miramos nuestra cerámica y la reconstruimos. ¿Cuál crees que sea la forma de la cerámica? Era una jarra con un fondo redondeado. Probablemente era algo grande y subía y luego volvía a regresar. Es tan sorprendente que excaváramos algo así. Y de hecho es nuestro. Lo encontramos. Nuestra investigación es sobre robots de rescate. Queríamos darle al robot características de personalidad humanas. Hola, Cygirls. ¡Robots! Fuimos a ver estrellas y no podíamos ver muchas estrellas. La contaminación lumínica es un problema ambiental muy importante. ¡Fiesta de estrellas! ¡Usemos! Ambas nos interesamos en la salud de los arrecifes y se convirtió en una investigación de tiempo completo. Solía pensar que ser científico era usar bata. Va a ser grandioso. Cygirls es financiado principalmente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde comienzan los descubrimientos. Fondos adicionales proporcionados por ExxonMobil. ¡Hey, chicos! ¡Hola! El sitio web de Cygirls es increíble. Puedes armar tu perfil, encontrar nuevos amigos, crear una página para tu proyecto de ciencias, ver videos de Cygirls y divertirte. ¡Vamos, apresúrate! Entra a pbskidsgo.org. ¡Nos vemos allí! ¡Adiós! SCIDIO